Ahora sí, empezar. Tum. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. ¿Listo? Listo. Si quieres puedes empezar. En 5, 4, 3, 2, 1. Vas, mi querida iCarly. Buenas noches, televidentes. Bueno, obviamente no es una televisión como tal, pero sí un programa de una especie de radio, pero más moderno. Antes de iniciar el podcast, les sugiero de antemano que todo tema que se toque no es con un fin de odio, de expresión de odio hacia su forma de pensar o religión, etc. Y que tampoco se lo tomen a pecho. Bien así, voy a dar inicio al podcast. Hace un par de semanas fui a una pequeña comunidad escondida entre la selva. Si bien una carretera pasa al lado de ella y algunos de los edificios cubren las necesidades básicas de los habitantes, sigue rodeada entre la maleza. Por un lado, los habitantes que empiezan un desarrollo muy pausado, y por el otro, la fauna que grita y exige su territorio. Así es, fui a la casa de la abuela luego de no haber ido durante 3 años. ¿Y qué fue lo que me encontré? Nada. Mucha tranquilidad para leer y respirar. Todo iba bien hasta que un tío al modo buchón sacó una bocina y para que los vecinos apreciaran la tan maravillosa melodía dogmática, empezó una tonada al ritmo del alabaré, alabaré, alabaré. En ese mismo momento, tal cual cuerpo satánico taoísta, me empecé a retorcer de sueño. Increíble, ¿no? ¿Cómo una simple canción que habla sobre el amor puede poner de malas a una persona? Ojalá hubiese quedado ahí, pero en ese mismo instante, flashbacks de Vietnam pasaron por mi cabeza. Recordé el mismo modus operandi.
la bocina enfrente de la pared en la que yo me encontraba durmiendo y dándole todo el día al sonidazo. Supe que ese día estaba arruinado. Yo soy católico por parte de padre y cristiano por parte de madre. Sin embargo, ellos nunca me impusieron un dogma a la fuerza y eso generó en mi interior que viera las dos religiones con desdeño y guiándome por otro camino que es el agnotismo. Puedo decir muy fácilmente que en mis días de niñez me alimenté de indiferencia por parte de estas dos religiones. No cabía en mí que algo inexistente pudiese tener repercusiones en la vida humana y mucho menos en una persona en específico. ¿Por qué ese señor barbudo tendría la molestia de ayudar a alguien tan insignificante? Estando en ese pueblito recordé los días de antaño, cuando iba 2 veces al año, los cultos realizados en víspera de Navidad o fin de año, y los domingos eran para Dios. Recuerdo cómo mis tíos imploraban salvación para mí y me aconsejaban seguir el camino de Dios. Pero ¿cuál era ese camino? Ser bueno y vulnerable para siempre. Yo no lo sabía, y creo que ellos tampoco. Si ya de por sí me sentía solo, pues nadie me dirigía la palabra y hablaba en otra lengua, el celtal por supuesto, me sentía aún más solo, pues no entendía el camino de Dios. Con el tiempo fui creciendo y volteé a la ciudad y me di cuenta que muchas de esas personas se encontraban sumergidas en una ideología. Ya no era el camino de Dios, era el camino del marketing. Rayos, tan bajo cayeron para que su profecía de amor se volviese una comunidad maleable a beneficio de los de mayor rango. Recuerdo haber escuchado a cristianos reírse de los católicos afirmando que su madre salvadora, la morenita, tenía el mismo valor que una estatua de yeso. Los católicos, por otro lado, y en su mayoría, solo eran indiferentes a los desdeños de los cristianos, y cuando vi bondad en ellos, recordé a mi abuelo dándome de azotes dentro de una iglesia donde se suponía que era la casa de Dios. Recordé a los católicos yendo a las iglesias y embriagarse apenas saliendo. La injuria era el pan de cada día y después supe de los españoles, cómo vinieron a América y torturaron gente en nombre de Dios. El eterno mártir cultural. Pensé que Dios era amor, ¿o acaso es el control? Así descubrí la dualidad de ambas religiones, y conforme iba creciendo vi personas injuriar contra sus hermanos, violencia y caos en nombre de Dios. Vi cómo conducían a sus hijos como Abraham condujo al suyo, a Isaac, a aquella montaña para sacrificarlo, y cuando el cuchillo bajaba lentamente y no había una mano que la retuviera, el padre siempre se preguntaba ante el cadáver de su hijo, ¿por qué? Los ríos y las montañas llegarán a moverse, pero la condición humana no. Fue así que me nutrí de todo lo bueno de ambas religiones y deseché lo malo. Combiné mi sentir y mi conocimiento y así darme un panorama diferente, uno de esperanza. Y así encontré el camino de Dios y llegué a sentirlo. Pero luego una tía me dijo que solo siendo cristiano se podía sentir. Entonces, ¿era Dios lo que sentía o un efecto secundario al no hidratarme bien? Juana de Arco, un papa que no recuerdo su nombre, y Jesucristo afirmaron escuchar voces divinas. Entonces, ¿ellos encontraron el camino de Dios? Dios, Jehová, Yahvé, el todo o el nada. Muy buenas noches, espectadores. Les damos la bienvenida a nuestro podcast. El primero de ellos, muy aparte del podcast cero que solo era presentación, este es el más serio. Espero que se acomoden, espero que lo disfruten, que comenten en el chat, por supuesto. Y dando así inicio, les quiero presentar a mi compañero, Soseki. ¿Te puedes presentar? ¿Qué tal? Buenas noches, chat. Yo les habla Soseki. Espero que ya estén listos. Pues vamos a comenzar. Espero que hayan disfrutado de esta introducción que nos preparó nuestro compañero Canuto. En un solo día, de hecho, en una hora. Es que pensé que me iba a salir bien, pero no. La inyección me mató. Está bien. Si están ahí en el chat, entonces podrán estar viendo una imagen especial que nos la pidió nuestro compañero Canuto. Supuestamente tiene algo que ver con su mensaje. Yo no tengo ni idea de qué sea. Realmente lo que es la pintura, porque es una pintura, es de un autor llamado Alex Goy, que es para quien conozca Tool,
se dará cuenta que dos álbumes o dos pinturas se parecen mucho a la foto que está ahí. Alex Guy cae mucho en lo que es la divinidad, muy hippie por decirlo así, muy LSD. Hace sus pinturas un tanto místicas, como si el cuerpo y el alma estuvieran en dos polos distintos y unidos a la vez. Creo que se podrán dar cuenta en la pintura, pues. Vamos a retomar la dualidad entonces hoy. No, ahorita hay que descansar. Por momentos, obviamente. Ok, va. Entonces, mira, empecemos preguntando lo básico. ¿Tienes alguna religión? ¿Profesas una fe en específico? Tú dirías que soy ateo y comunista y bla bla bla, aunque el comunismo no tiene nada que ver, aunque muchas comunidades religiosas estadounidenses siempre ponían como el comunismo como la religión del mal, que la satánica y bla bla bla. Siempre, no sé por qué, pero no. Te digo, y volviendo a mi texto, me noté de estas dos religiones y vi que eran una especie de control y hasta cierto punto un tanto de indiferencia. No de indiferencia, sino de odio a quien no la sigue. Me negué a eso. Así que me fui por el agnotismo. ¿Te niegas como esa idea de odio entonces? Me fui por el agnotismo. El agnotismo no cree en nada en particular, pero sí cree en la vez. O sea, no cree en un Dios barbudo, todopoderoso que está en los cielos, sino que cree que hay algo ahí. Y ese algo es suficiente para el agnotismo, o para el que lo practica, pues, porque sabe que hay una divinidad allá arriba, sabe que hay un Dios. Y más con Dios, yo lo combino con el Tao, que es el todo. Así que voy más por la influencia hinduista. Si me dicen que voy a seguir o si me obligaran a seguir una religión, diría que el hinduismo, pero inclusive el hinduismo no es una religión, sino una forma de pensamiento. Bueno, Perdón. eso podría debatirse. El budismo, Depende de tu perdón, el definición budismo. de... No, perdón, me confundí. Es el budismo, no el hinduismo. El hinduismo sí es una religión. El budismo, por el contrario, sí es una forma de pensamiento. Digo, eso es debatible, pero no vamos a abundar en eso hoy. Bueno, también como para presentarme un poquito de mí en esta facción. Yo como tal, Suseki, soy una persona que sí profesa una religión en específico. Sí me denomino cristiano, aunque no voy a ser su cristiano de siempre de los domingos. Soy un poquito más complicado que eso. Igual, como todos tenemos nuestra propia experiencia personal y privada, ¿no? De cómo llegó nuestra fe, cómo empezamos a creer. Pero de cierta manera soy un cristiano muy al estilo filosófico, de cierta manera. Me pregunto muchas cosas, no le tengo miedo a las preguntas, a las dudas. Soy un cristiano de la duda en este caso. ¿Qué sería eso? Sería un cristiano que toma esas preguntas difíciles de por qué Dios existe siempre, de dónde nació. Todas esas preguntas las toma como un toro por los cuernos y las afronta. Para mí va la idea de que si no se puede explicar, entonces es una mentira. Si no lo puedes entender, es una falsedad. ¿Tú qué opinas? Y aquí vamos con el taoísmo que no entiendes, manito bárbaro. Es que te digo, va muy apegado a la discusión que teníamos con tu amigo aquella vez. Creo que tendríamos que tener un contexto sobre esa plática. Uh-huh. Ya en privado, en algún momento con Canuto estuvimos platicando acerca del Tao. Y la postura de Canuto es que el Tao tiene que ser algo que no se puede explicar, solamente se puede entender. No se puede entender tampoco. Bueno, solo se puede sentir, perdón. Uh-huh. Pero bueno, la idea es esa. Lo curioso que es como yo estar peleado con esa idea de solo se puede sentir. Para mí eso es algo que no debería pasar. No, hay muchos ejemplos. Podría poner algunos de esa fe ciega. Del problema de esa fe ciega, esa fe sin fundamentos. Que desde los judíos pues había hecho
ir a matar a otros pueblos simplemente porque no conocen a ellos o veneran a otra persona. Y no solo los judíos, podemos pues abundar en los griegos, en los romanos, desde los musulmanes. Bueno, hay un montón de razones por las cuales la gente ha ido con esas vendas en los ojos, siguiendo ciertos dogmas, ciertas creencias, e imponiéndolas ante otros. Y yo me peleo con eso porque debería ser mediante argumentos, mediante evidencias que uno debería llegar a creer. Ahí ya me he hecho toda la comunidad cristiana encima, pero se los dejo como para que lo consideren. Pero ¿cómo es eso posible, un cristiano cuestionándose su propia fe? Ok. Bueno, resulta que dentro del cristianismo existen como varias disciplinas. El cristianismo, al ser una de las religiones más viejas, ha desarrollado esta disciplina con el nombre de apologética. La apologética es esta disciplina que se dedica como tal a defender la fe. De hecho, apologética es lo que se refiere, una defensa. Y al estar defendiendo, realmente estás abordando esas preguntas difíciles que en el siglo I, aquellos como paganos, aunque suene como de cierta manera, un poquito denigrante o insultante, más como refiriéndose a aquellas personas que no son parte del credo cristiano, pues le hacían a la iglesia primitiva en este punto. Les preguntaban, pues, digamos, ¿por qué era este Dios y no cualquier otro Dios? ¿Por qué era Jesucristo si era un humano? O sea, iba con esas preguntas difíciles de si Jesús era Dios, de si por qué se tiene que descansar el sábado, ¿no? Y por qué no puedes hacer nada más el sábado. Va desde era el sábado, ¿no? Sí, de cierta manera. Desde las preguntas más básicas hasta las preguntas ya más complicadas. Y desde ahí empieza una tradición de ir defendiendo la fe. Hasta como por ahí del siglo II llega un cura. Esta persona, no me acuerdo realmente el nombre, pero ahí en su libro de historia de cristianismo va a haber un personaje que empieza a integrar ciertas... de historia de eso. Sí, ahí me falló. Pero pero la idea es que empieza un miembro de la iglesia, un miembro de la institución, a incorporar ciertos argumentos filosóficos para defender su fe. Había una postura en la que no solo defiendes la fe con la Biblia, había otra postura en la que como tal puedes ir y tomar la idea de los griegos para fundamentar por qué debe existir un Dios, o por qué existe un Dios en este caso. Y va desde muchos argumentos. Puede caer desde la idea de la primera acción, del primer movimiento, en el que si tú pones como de cierta manera figuritas de dominó y ves que ya está caído, pero puedes ir como de manera retroperspectiva, viendo de que no, pues este dominó lo tiró otro dominó y otro dominó, y así vas con el mundo. Entonces puedes llegar a la idea de que hay un movimiento primero, una primer mano que tira todos los dominós hasta llegar hasta este punto. Y es una idea muy simplista de poner un argumento que realmente está fundamentado de manera muy compleja. Es interesante. Voy en ese camino, voy hacia esa idea de que tú puedes argumentar completamente todo, incluso la idea de Dios. Ok. Una pregunta. Claro, adelante. ¿Se considera el cristianismo como la primera religión o hubieron otras más? No diría que es la primera religión. Pero bueno, ahí preguntando, ¿qué es una religión en todo caso? Ok. Es como que esta práctica de culto hacia un dios, ¿no? Ok. Entonces, si fuera una práctica de una sola persona, ¿también la denominarías religión? Es que las religiones mueren. Si no atraes mucha gente, va a morir esa cosa. Entonces, si solo eres una persona, pues tu religión no es famosa, porque obviamente se tiene que basar en la popularidad de esto. Segundo, alguien tiene que saber que existe. O sea, ya sea una persona que la sigue o una persona que no la sigue. En ese caso, ¿cuántas religiones no murieron antes de la cristiana? Y en ese caso también, ¿por qué la religión cristiana se considera como la absoluta, la más chingona, pues?
Ujú. Ok, realmente no diría que son los primeros. Puedo mencionar como civilizaciones que vinieron antes que los judíos. Podrían ser las personas de Mesopotamia. Ellos ya tenían de cierta manera un dios y hasta un tipo profeta que podría ser Gilgamesh, que es aquel hombre, aquel rey que los salva de los dioses. Pero aún más antes que ellos, podrían haber más personas, desde que vemos tallados en las cuevas de aquellos hombres primitivos, ciertas imágenes, ciertos ídolos, ciertas divinidades, Ujú. tanto con formas antropomórficas o desde formas ya medio animalísticas. Ujú. Pero sí, la idea es que no sería la primera religión. Entonces, ¿se Aunque puede considerar una evolución de otras religiones o no? podría ser, aunque creo que cada religión tiene su innovación o su ¿Innovación? diferencial. Yo vuelvo al control humano, sigo con eso, de que cada religión siempre va a tomar cosas para que sus seguidores sigan al rebaño, pues. Ok, claro. Ujú. Pero bueno, eso ya Ah, sería una copia a la institucionalidad de las religiones, ¿no? De que, digamos, ves que cierta religión se institucionalizó, se pone como ciertamente un departamento de gobierno, no sé, como los griegos, y las demás civilizaciones van y copian esa idea, pero ya con su propia religión. ¿Sería ujú. algo parecido a eso? Sí. Ok. Mm, Diría que sí, pero no estoy tan seguro. O sea, vuelvo con los relatos cristianos. La mayoría de esos escritos de la Biblia son testimonios de gente, pues, de sabios, pues, no es de una sola persona. Como en algún tiempo me dijeron. Son capítulos de sabios que escogieron los mejores y los pusieron ahí. Es curioso, por nombrar un relato de cuando está Noé y las aguas se elevan y todo eso. En muchas religiones, lo que es el diluvio se representa, pues, Sí. obviamos que esa Ajá. misma civilización, esa poca población, pues se dignaban a ser como que el centro del mundo, como que eran ellos el resto del mundo. Entonces creo que es tan obvio que estas religiones digan, no, pues el mundo se llenó de agua y los casquetes se llenaron y no sé qué tanta cosa. Obviamente hablan la mayoría de religiones y tal vez en boca, tipo teléfono descompuesto cuando empiezan a derretirse los glaciares. Tengo un margen así, más o menos. Pues mira, lo que mencionas es una idea tal vez de racionalizar estos eventos místicos, lo Ujú, que se llaman como milagros o ciertas excepciones a lo que es como normal, digámoslo. ujú, Pero la verdad es que esta idea, por ejemplo, poniendo ahí el diluvio que ujú, mencionas, ¿no? Como varias otras religiones ya lo han mencionado. Puede ser como ujú, algo que de cierta manera am, da cierto apoyo a la fe cristiana, como que también la demerita. ¿En qué sí le da como apoyo? ¿En qué sí lo respalda? Es en la idea de ujú, que hay otras civilizaciones que también experimentaron este diluvio. Entonces ya hay ujú. como cierta línea para mencionar, ok, tal vez esto no está inventado como en ficción, realmente Sí. pasó. Igual, si vas como de una manera más escéptica, vas y dices, ok, pues no creo realmente su perspectiva que es Dios castigando el mundo, o el Dios sumerio castigando a los humanos, pero Ujú. dices, ok, pasó, al menos hay algo ahí que pasó en la realidad y esta gente simplemente le va y le pones un significado detrás de algo sin sentido, un Algo fenómeno divino, natural. ¿no? Ok, Ok. ajá. Algo O sea, divino, haciendo algo se divino de algo revuelve. natural. Ok. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que diferencia a estas religiones que hablan de lo mismo de una sobre la otra? Ok. Aquí diría por qué el cristianismo y no por qué otro. Es Ujú, en sí por la particularidad de lo que es la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros, de hecho Biblia viene de libros, ujú, este, que, que fueron escritos por una gran variedad de autores ujú, entre un lapso de tiempo muy grande, casi ujú, más de 1600 años podría decir.
Estos autores no se conocieron entre sí, no tenían una conexión directa el uno con el otro, los unos con los otros. Pero a pesar de toda esta situación, todos hablan con una línea de un mensaje único. De un mensaje, pues puede ser como el amor, pero realmente va a ser una historia más teológica en este caso, más institucional de una religión. Pero van uno sobre el otro sin contradecirse, sin ponerse en tela de juicio de uno con el otro, sin ponerse de acuerdo previamente, sin realmente abundar tanto entre qué es lo que estaban escribiendo. Y todas estas personas que llegan a escribir también, como para un agregado, no son personas que eran como de una clase alta, va desde reyes, desde profetas, también como pescadores, va también como pastores, o sea, desde las clases más altas hasta las clases más bajas contribuyen a este relato. Bueno, los escritos están obviamente escritos por gente sabia, ¿no? Por intelectuales, supongamos. Realmente no en este caso. Es que está escrito de manera metafórica, nada está... Recuerda que en esos tiempos todo era metafórico, era como que estilo... No todos los libros son metafóricos, hay diferentes... No hay ninguno directo, digo, Adán y Eva. Sí, bueno, digamos, de hecho el libro de Génesis es un libro muy histórico, o sea, va muy relatista, excepto los primeros capítulos, que es la creación, que es ahí donde sí se va... no sé quién se fuma algo y pues escribe otras cosas, ¿no? Pero, okay. Te digo, es el mono que consumió hongos. Ok, pero bueno, la cuestión es que no necesariamente es el caso. O sea, hay una gran variedad de libros, hay libros históricos. En el Antiguo Testamento de hecho se divide así, como libros históricos, libros poéticos y libros que ya son proféticos. O sea, que van ya profetizando qué es lo que va a pasar, la venida de un Cristo, de un profeta, un Mesías. Y pues ya dándole a lo que es el fin del mundo o el fin de los tiempos. Bueno, esos escritos, bueno, para la persona que lo lea, lo da por hecho. No hay cierto peligro ahí dando hecho esos escritos, o sea, diciendo que esto es verdad, sin pasar por el filtro del cuestionamiento. De hecho es una muy buena pregunta. Siempre me había como ciertamente peleado con algunos pastores por este tema. Y es que hay muchas personas que van y te dicen, lee la Biblia, así. Aunque no sepas nada, tú léela y la vas a entender. Realmente es algo muy peligroso porque pones... Justamente lo que me pasó en mis vacaciones. Sí, literal. Pues realmente el peligro ahí es que pones tus propias ideas y tus propias ideas las vas metiendo en los textos. Y puedes hacer que el texto diga cualquier cosa que tú quieras. O aunque no sea intencional, simplemente poniendo como digamos tu contexto de una persona que vive en tal lugar de México, ¿no? Entonces pues cómo se convierte, cómo se cambia el mensaje, lo tratas de mexicanizar y de repente ya no dice lo mismo, porque también se tiene que como que interpretar desde un cierto contexto histórico, social, político, religioso, o sea es algo complicado de hacer. Era tan difícil que de hecho esto de la interpretación de la Biblia en la Edad Media era reservado solamente para los curas, que eran personas que ya llevaban un montón de clases y preparación, que estaban listos supuestamente. Esto de cierta manera lleva como a darle un estudio más serio, pero crea otro problema, que es como el elitismo. El hecho de que solo cierto tipo de personas vengan y puedan como interpretar algo y lo interpreten por ti. Entonces como que pierdes esa interacción de primera mano, como para ver si es cierto o no es cierto. Hay una película que está basada en un libro de Humberto Eco llamado El Lomo de la Rosa. No sé si lo has visto. He escuchado. También es un libro, ¿no? Exacto. Pinche libro. Eso que es. Bueno, la cosa que es un sacerdote así con la misma ideología que tienes, de que siempre está cuestionando, siempre está investigando cosas y va a esa iglesia, a esa... podría decirse monasterio, no sé, donde hay muchos curas o muchos aprendices, y es como que un germen de Sherlock Holmes, por decirlo así, porque está investigando un caso. Al final se da cuenta que hay un texto que uno de los curas, el mayor, no quiere que nadie lea, y los que descubrieron ese texto los mató de alguna manera.
Entonces es como que queriendo ocultar la verdad, que la gente no se diera cuenta de esa verdad. Entonces podría decirse que es ese mismo camino, ¿no? De cierta manera, sí, esa película refleja muy bien ese problema que te mencionaba del elitismo, de que pues al tener personas preparadas ya hay como un concilio y salirte de este concilio de la interpretación ya genera un problema, genera conflictos. Y lo puedes ver realmente, porque históricamente la Iglesia Católica, que fue como, también me van a colgar algunos protestantes por si hay alguno, pero pues históricamente ok, pero ahorita te doy el contexto de por qué. Pero históricamente la Iglesia Católica es directamente la siguiente a lo que deja Jesús, para bien o para mal, pero así es. Muchos cristianos protestantes van a decir que no, que ellos vienen de una rama que aparece mágicamente, que no está escrita históricamente, pero que de la nada aparece. Pero bueno, realmente todos se van derivando de ellos después de algo que es que es conocido como la Reforma, ahí con Martín Lutero, donde se empieza a separar esta iglesia, se empieza la rama de los protestantes, y esta rama de protestantes se divide en miles de ramas, que pues hoy tenemos nuestra variedad aquí en el mercado religioso. No, prácticamente de imágenes. Sí, bueno, por ejemplo, ahí poniendo como un ejemplo con una película, es una serie que se llama American Gods, Dioses Americanos. Por ahí pues si lo quieren ver en Amazon Prime. Bueno, la idea... Haciendo publicidad. Amazon, patrocínanos. Bueno, la cuestión es que en esta serie hay una escena donde llegan como a un templo religioso del cristianismo. Se supone que todos los dioses están representados, o sea, todos los dioses existen. Pero en el caso del cristianismo pasa algo particular, porque llegan y se encuentran un Jesús que lo venían buscando. Y de repente van a hablarle y ven que no solo hay uno, sino hay dos. Y luego los llevan a otro cuarto donde hay cientos y miles. Y es porque hay un Jesús. Morenito. Sí, hay un Cristo morenito, hay un Cristo latino, chino. Hay un Cristo chino. Exacto. Hay un Cristo que toma cualquier forma porque es la forma en que tú quieres darle. Que es de las cosas pues que pasan como dando ilusión ahí a la Reforma, a esta separación, habiendo diferentes credos, habiendo diferentes Jesús, por lo tanto. Diferentes formas de verlo. Se puede decir que el germen entonces es el cristianismo, no el catolicismo. Exacto, de hecho la idea es como globalmente existe un cristianismo donde puedes meter tanto a católicos, protestantes, de cualquier denominación que te quieras. Pero sí, ya estos de manera personal van y te dicen de diferentes interpretaciones. Realmente casi todos usan la misma Biblia y hay otros que modifican su Biblia. Hay, por ejemplo, aquellos que hacen esto, ya metiéndonos en un conflicto con una iglesia en particular, serían los testigos de Jehová, que ellos tienen su propia traducción. Y en base a esa traducción tienen sus propias como doctrinas. ¿En serio lo modifican? Eso no sabía. Modificar es un decir, pero te digo, lo traducen, eligen sus propias palabras y en base a esas palabras arman su propia doctrina. Realmente todas las demás iglesias usan diferentes versiones de la Biblia, o sea, diferentes traducciones. Unas más complicadas, que son como más, de cierta manera más fieles, y hay otras que son un poco más sencillas de leer, más sencillas de diluir, como para la persona común. O sea, lo que me estás diciendo es que me va a tomar un huevo, literal, conseguir una Biblia que hable bien de algo, o sea, que sea la Biblia. O sea, lo recomendable sería que tú aprendieras hebreo antiguo y fueras a leerte la Biblia así tal cual. Rayos. Un momento, aquí como la parte para leer el chat, aquí nos dice, no, cancelado, esta transmisión es libre de publicidad, que no cunde el pánico. No. Pero por si nos escucha Amazon Prime, por favor. Si nos escuchan, pues no nos caerían muy mal una pequeña monetización. Para ponerle más producción a esta cosa. ¿Cuál? Pusiste la canción al principio, ¿no? La de Tank. Ajá. Sí.
No, pues ya nos chingamos. Chale, ahí nos va a caer el copyright. Pero está bien. Sí. El precio que tengan buena producción para esto es que no vamos a poder monetizar nunca, pero esto lo hacemos con el corazón, no por el bolsillo. Tardamos media hora, pero transmitimos. Se logró, Eso se es logró. todo. Pero bueno, Regresando con estos Jesús de colores, ¿no hay una especie de... Bueno, no se te hace muy irónico el hecho de que se boicoteen entre sí, de que haya como una especie de odio entre religiones, cuando todas, absolutamente casi todas, hablan del mismo punto que es el Dios, que en sinónimo, o en un sinónimo más grande, es el amor? de cierta manera esto es algo que me di cuenta cuando estaba en la prepa. Yo hice una transición de ser católico a protestante, pero ya llegando a protestante yo estaba, pero ¿cuál de todos? ¿A cuál me voy? Y fue la decisión más difícil de mi vida porque pues estuve en una comunidad al menos donde coincidían diferentes tipos de cristianos, de todo tipo. Desde cristianos, que eran católicos, pentecostales, bautistas, del séptimo día. He tenido la oportunidad de convivir con varios. Y te digo, a mí me pasaba eso, me presentaban diferentes tipos de Jesús, a los cuales yo no sabía cómo, pues, a qué iglesia me meto. Sí. Y en ese punto decidí no meterme a ninguno. Lo que hice fue básicamente quedarme con el título de cristiano nada más. Y ya no me metí en ninguna denominación, porque así se le llama, denominaciones. Para mí las denominaciones en ese punto se volvió como un apellido para los cristianos. O sea, sí soy cristiano, pero soy bautista. Y siempre te lo recalcan. Sí. Pero no, si era la iglesia bautista, la iglesia pentecostés. Como si iglesia... estuviera pues menos de ser, bueno, de pertenecer quizá. Sí, O sea, y siento que pierde todo la idea. Bueno, hay pasajes en la Biblia que menciona que la iglesia debe ser única. Entonces para mí esa idea de denominaciones es contraproducente. Sí estoy a favor de que exista una gran libertad como para las interpretaciones de la Biblia, pero al menos eso sí siento que debía ser única, al menos en el sentido de que no se discriminen entre ellas, porque sí se pelean, sí tienen rivalidad, más que nada como por la audiencia, para que vengan más seguidores en esta iglesia y no vayan a aquella, y se critican entonces, mucho. Regreso con lo que dije antes, ya no es una ideología del amor, sino ya es una ideología de marketing. De cierta manera sí. Aunque ahí me quedaría con la duda si es ellos quienes implementan el marketing o literalmente ellos quienes inventaron el marketing. Oh, chinga. Sí, porque esta Pues práctica eso no es nueva, o sea, este problema viene, te digo, desde la parte de la reforma. O sea, desde que hubo esta separación de la iglesia, este problema ha existido. Tal vez no al nivel de la persona normal, del populacho, de la persona más básica, pero al nivel de los reinos sí existía. Por eso es que antes también era muy complicado. Ves que son imperios que tienen la bandera ahí católica, otros que, como son los ingleses, que tenían la bandera ahí protestante, anglosajona básicamente. Es interesante. Y te digo, como aliándose con estos reinos, ellos de cierta manera aseguraban como un pueblo, una audiencia, su público, porque pues los que vivían en ese reino no tenían de otra que profesar esa religión. Sí, era como que si no nos sigues vas a quedar excluido y vas a quedar solito. Sí. Exactamente, de hecho por eso... Igualito al video que me mandaste. Sí, correcto. Ahí mencionando ese video que habla Canuto, el video es acerca de una iglesia en particular, que son los Testigos de Jehová. Y ya le había dicho a Canuto que tengo muchos problemas con ellos. No me voy a ir tan a lo particular contra ellos, sino con este tipo de acciones sistemáticas que van como controlando a los creyentes. Entonces ahí nada más ponía como ese ejemplo esta iglesia en particular. Pero uno de estos ejemplos, por ejemplo, son aquellas como doctrinas que pueden llegar a ser de cierta manera perjudiciales para el creyente. Una de estas
es la transfusión de sangre. Hay unas iglesias que te prohíben no tener transfusión de sangre. La idea es que si tú tienes transfusión de sangre te vuelves impuro físicamente, es algo que no puedes quitar de ti y en automático te hace... de órganos, ¿no? Sí, de hecho es similar. Pero pues la idea es eso. Te ponen un dogma en el que te dicen no puedes hacer esto, pero ya va más con tu salud. Para mí el cristiano debe tener como criterio, tiene que tener sentido crítico. Por eso no es una fe ciega, realmente es una fe inteligente. Hay un apologista que menciona la fe que es razonable, fe con la razón unidas. Y cuando tienes esto, pues ves esos dogmas y dices, no, la ley no va a meter acá porque pues van a pedir que me muera yo o que se muera alguien más y necesitan una transfusión de sangre, que es algo muy común. Es una necesidad muy muy común cuando te accidentas, cuando estás en una cirugía, o sea... Creo que argumentan como así lo quiso Dios. Sí, de cierta manera. Al menos ante su audiencia, ante sus creyentes, pues es algo que hacen como una presión de grupo. Porque te ven mal. Creo que ya no va más al sentido del amor, sino ya al sentido del odio. Eso es aterrador hasta cierto punto. Sí. Te digo, en mi aspecto de católico, era como el eterno mártir. Siempre estar dándote latigazos, recorrer cierto tramo para adorar lo que era una iglesia, aunque principalmente era la Virgen, no a Dios, sino a la Virgen, eran figuras. Era como siempre estar en condiciones de sufrir, pero el cristiano pues hace también otra cosa, que es no sé, son dos ramos muy diferentes, lo sé, pero hasta cierto punto le temo más al cristiano que al católico. El católico como que es un poco más libre. De cierta manera, claro, eso es cierto, pero te encuentras de varios tipos de personas. Pero en sí creo que este problema ya no sería tanto, digamos ahí con esto, como de la institución como tal, sería un problema más hacia las personas, hacia los creyentes de tal denominación. Pero ¿qué es lo que provoca esto? A mi parecer es la ignorancia, no que se van como ovejitas llevadas por un pastor, irónicamente. Puede ser eso, pero también hay como cierto sesgo cognitivo, que es querer como afirmar tu fe. Querer afirmar tu fe mientras más personas hayan con tu misma opinión o tu misma religión. Puedes ver, por ejemplo, el católico que no es tan agresivo como con sus doctrinas, pero cuando hay un miembro de la familia que se quiere cambiar de religión, sí se enojan, se molestan. Hay personas que hacen eso. No es exclusivo del catolicismo. Eso existe en todas las religiones del mundo, realmente. Pero, o sea, pasa. Aún entre una comunidad muy creyente, una comunidad creyente muy liberal y muy open mind, si quieres decirle así, que es el catolicismo. Es como los Amish, ¿no? ¿Como los quiénes? Los Amish. Este pueblito que está encerrado en una comunidad tipo siglo XVI, que se prepara su propio cultivo, tiene su propia iglesia. ¿No son los Amish o son otra iglesia, otra tribu, por decirlo así? Creo que pero creo que ni luz eléctrica tienen estos lotos. Apenas celular, pero vi un documental hace mucho que una persona que llega a tener un celular y lo ven pues los ancianos, por decirlo así, o sea, llega el chisme, lo expulsan. Y pues, como es una comunidad cerrada, imagínate qué pasa cuando lo exteriorizan, cuando lo sacan de la comunidad. Ese vato va a sufrir, va a morir de hambre porque no se sabe desarrollar en la época actual, porque siempre su comunidad se enclaustró en ese periodo de tiempo, que hace como entre el siglo XVI más o menos, siglo XVIII. No sé realmente. Pues ahí el problema se haría otra vez con eso, como hay ciertas reglas sociales que van más hacia lo religioso, pero pues te limitan mucho, te limitan esa creatividad, te limitan mucho
esta capacidad crítica para preguntarte las cosas. Porque si digamos que los papás voluntariamente van y se meten en esta comunidad, ¿no? O sea, está chido, es voluntario. Hay cierta convicción ahí para meterte en esta comunidad. Entonces vas y sigues las reglas por convicción. Pero ¿qué pasa con los hijos de esta familia que ingresó voluntariamente? Esta persona no está no, digamos, una pareja, digamos, casada, va y se mete a esta comunidad voluntariamente. Pero tiene un hijo. El hijo ya no estaría ahí voluntariamente, está por consecuencia. Que es algo, de cierta manera, que nos pasa a todos. Todos nacemos en una familia que ya tiene una religión. Pero aquí sería un poquito más extremo porque tienen reglas muy específicas, tienen una línea de pensamiento muy cerrado y que te forzan realmente a tener esa misma línea de pensamiento. Entonces ahí se genera el problema realmente. Literal, pobre chamaquito. Sí, realmente es la historia de todos, no es particular. Todos nacemos en... Ajá. Hay un libro llamado Las Vírgenes Suicidas. También es una película donde aparece esta Mary Jane. ¿Cómo se llama? La primera, no me acuerdo cómo se llama. No mames, Mary Jane. La actriz, ¿no? Sí, la actriz. Kristen Stewart, no sé yo. Okay, la cosa que en esa película son 5 hijas. Son las Lisbons, que es el papá, la mamá, las 5 hijas. Todas son como ¿cómo decirlo? Están enclaustradas en una sola casa. Las encierran, no las dejan salir. Siempre están como que en esta hora de religiosidad hasta que pasa un incidente, o accidente más bien, que es la menor, la más chiquita, se arroja del segundo piso y cae sobre unos tubos. Cae sobre... ¿ya viste estas barras de hierro? Pues cae empalada y muere, pierde la vida. Y a partir de ese suceso, pues como que los papás, queriendo ya poner en seguridad a sus hijas, su centro, su religiosidad, su protección se vuelve más peor. Y las niñas Lisbons se empiezan a marchitar poco a poco. Una a una se van muriendo, matando, suicidando. Entonces, tal vez va mucho a lo que tú me dices, de que si bien el papá voluntariamente escoge su religión, es ético forzar a tu hijo a caer en la misma voluntad que tú, en la misma ideología que tú. Legalmente no es ético. Sí, pero yo diría que es moral. No sé, a mi experiencia he visto muchas personas que solamente tienen su religión, la profesan y fervientemente, hasta pareciera genuinamente, pero siempre he tenido la duda, porque pues si te quedas igual si naciste en otro lado estarías haciendo lo mismo. Sí. Entonces viene también una segunda pregunta. ¿Qué hace esta gente? Bueno, ¿qué es lo que le causa a esta gente para buscar una ideología, un dogma? ¿Por qué la busca? Hay muchas razones. Realmente no podría haber una única. Tal vez haya unas razones mejores que otras, pero no hay una respuesta única hacia eso. Hay desde la idea de que pues simplemente por ahuyentar, por escapar de la angustia. Simplemente por eso, que la angustia es literalmente la muerte del miedo, el miedo a la muerte. Raíz. Pero ¿realmente se erradica el miedo? A mi opinión, más que el miedo, creo que simplemente es que es escapar a varias cosas, al miedo, al absurdo, al vacío, a la soledad. Te da... Estas ideas siempre te dan como comunidad, te dan consuelo, te dan un espacio en el que te sientes mejor. Sí, te sientes seguro. Sin echarle muchas ganas. Creo que lo que buscan ganas. Seguridad, más bien. Seguridad, exacto, una estabilidad. Pero es un precio alto, porque en el momento en que pierdas esta fe también,
todo eso que has venido como metiendo en un closet de repente sale y como avalancha pues te aplasta. Sí. Relacionado al miedo, me acordé de la película esta de Scorsese, que es La Última Tentación de Cristo. No es La Última Pasión, esa no sé, no se está jodido, no la he visto, espero que no. Está dirigida por otro vato. Pero La Última Tentación de Cristo está protagonizado por William Dafoe, el Duende Verde. Oh, William Dafoe. Ya me dio ganas de verla solo porque aparece. De hecho tarda casi 3 horas. Vi 2 películas que hablan sobre religiosidad. La Tentación de Cristo, que es como del 86, 88, y Silencio, donde el actor principal es Andrew Garfield, que es del 2016. La primera película es la historia de Cristo, cómo es perseguido por Dios, cómo es torturado, cómo es que Jesús no quiere a Dios en su mente, quiere ser libre. Y de repente se encuentra con un muchacho y el muchacho le dice: es que tú eres el Mesías, tú eres el que va a traer la paz en el mundo. Y Jesús le pregunta: ¿y tú cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que soy el elegido? Yo cada vez que veo a una mujer me ruborizo y volteo mi mirada. Me quiero rebelar contra ti, me quiero rebelar contra Dios, contra todos, pero tengo miedo. Entonces, ¿quieres saber quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi Dios? Es el miedo. Entonces, lo que hace Scorsese es una alusión de cómo se sentía pues Jesucristo antes de morir. O sea, imagínate, ya tener tu destino planeado para morir por vatos que no conoces, por vatos que te van a dar la espalda en algún momento, y ya tengas marcado ese destino. ¿Qué es lo primero que vas a sentir? Es miedo. Creo que me alejé mucho del punto, pero retomando. Pero fue un buen paréntesis en todo caso. Pero retomando esa idea, explorando esa idea del miedo, pues de cierta manera en la Biblia sí se mencionan ciertas partes, o sea, como desde que Jesús fue tentado, literalmente se le ofrecieron riquezas, poder, todo ese tipo de cosas, ¿no? Realmente más allá a la introspección de qué pasó en su mente, eso es algo desconocido. Solo se mencionan como los hechos, o el hecho de como que lloró. Jesús lloró la noche antes de ser crucificado, el momento antes de ser sintió desesperación, o ese momento en la cruz donde dice: Dios, ¿por qué me has abandonado? Son ciertos, voy a tomar como cierta palabra de la Iglesia Católica, ciertos misterios. Hay diferentes formas de abordarlo, y me imagino que sí. He intentado también por mi propia parte, ya sin escuchar a nadie más, como tratando de reflexionar qué pasó ahí. Pero pues no hay una respuesta única qué pasó. Y creo que aún en el arte, que es audiovisual, abordarlo me parece muy, muy interesante y muy genial que pase. De hecho, lo que es esa película la boicotearon. Fue prohibida en muchos cines, obviamente, en Estados Unidos y en Canadá. En Chile no se publicó hasta el 2000 y tanto, 2012, 2014 más o menos. O sea, imagínate qué tanto hate, qué tanto miedo tienen los religiosos, porque obviamente eran los religiosos que prohibieron esa película porque hablaba en contra de Dios, hablaba blasfemias. De hecho, Scorsese al principio de la película decía: este relato no es solo es una reinterpretación de los hechos bíblicos, no es una afirmación. Y son por los temas que tocó. También retomando la película, hay un paréntesis entre donde María Magdalena va a ser apedreada y viene Jesús y les dice que arroje la primera piedra a quien no haya cometido pecado. Y empieza un señor, llega, no recuerdo el nombre, sé que tiene nombre ese hombre, tanto en la Biblia como en la película, y dice: yo no he cometido ningún pecado, y alza la piedra.
¿en serio vas a lanzar la piedra? Recuerda que Dios te está viendo. Yo sé con quién te metiste. Yo sé con quién injuriaste. Y el hombre está bajando poco a poco la mano y la suelta. Entonces ya no es un hecho de amor, ya es un hecho de intimidación lo que propuso Jesús en ese momento. Y siguiendo un poco más, minutos después, cuando todo el mundo lo sigue, empieza a decir: ¿qué no tienen hambre? Hambre de justicia, hambre de pan. Tú tienes hambre, muchacho. Y el muchacho dice: sí, yo tengo hambre. Y de repente lo que hace la multitud es rebelión contra los romanos. Y Jesús dice: no, yo hablo de amor, no de guerra, no de rebelión. Y empieza como un caos ahí. Entonces, realmente lo que Jesús provocó fue un acto de amor o un acto de confusión. Ahí, con lo que mencionas, creo que retomaría el punto en el que estábamos, en el que te decía que cada quien va transformando, interpretando las palabras, ¿no? Uh-huh. Y lo va forzando, aunque no sea realmente el mensaje original. Y creo que ahí uh-huh. se ve y te das cuenta que desde el mismo texto donde se habla de Jesús, aquellas personas que lo escucharon de primera mano, hasta ellos tuvieron este problema. Y eso que tenían a la persona enfrente. Aún más en nuestros tiempos pasa esto, en el que ves a las iglesias y pues te adoctrinan, te ponen cierta línea de pensamiento y te dicen: no, los demás lo interpretaron mal, no les hagas caso. De cierta manera ellos uh-huh. son el enemigo, ellos son el falso profeta, o ellos son la abominación. O sea, te van condicionando a solamente escuchar lo que tu institución... Ajá. Uh-huh. Repito, a escuchar solo lo que tu institución en privado te dice. Uh-huh. Hasta cierto punto recalcando o retomando todos los puntos, las instituciones de vez en cuando te van a manipular. Solo tu ¿cómo decirlo? Se me va la palabra. tu crítica, tu intelecto va a poder sobresalir de ello. Si empiezas a pensar sobre lo que te están adoctrinando, hasta cierto punto vas a poder salir de ello, ¿no? De cierta manera, realmente es más un espíritu, te digo, es un espíritu que se le llama filosófico, pero tal vez no yendo uh-huh. a lo filosófico. Es una capacidad humana que existe siempre en nosotros, algo que se le llama la capacidad de asombro. Es como un lente que tienen los niños de ver todo como si fuera por primera vez, sin tomarlo por sentado, sin tomarlo así de tiene que ser así, sino con la curiosidad de irlo abordando de wow, ¿por qué el cielo es azul? O sea, ir con este corazón de preguntas. Uh-huh. Y vas con el pastor, con el cura, con el religioso que te toque y te habla, no sé, del Génesis, que te ¿no? toque. Ajá, pues por la suerte, por la vida, por el destino. Pero digamos, literal, al que te toque, y vas y le preguntas, pero pues te dice, ¿no? Digamos, Caín no se escapó y se fue y se casó y tuvo descendencia en otros lados. Es y que te si preguntas, te das cuenta, Caín le dieron un chingo de privilegios. Sí, de cierta manera. Te ponen una marca en la frente para que ninguna criatura te haga daño, y vas con una mujer y la haces tuya. Y la mayoría de descendencia del mundo, bueno, de la tierra, son descendencia de Caín, no de Abel. Exactamente. Bueno, Seth no sé. Pero vas como cristiano y te preguntas, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué hay una marca si se supone que ellos son los primeros hombres, no? O sea, es con esa idea. No tan... Bueno, yo siento que los líderes religiosos deberían de entender que estas preguntas no van con el afán de destruirlos, de atacarlos de en primera mano. Simplemente va por una curiosidad genuina a saber, a entender, a analizarlo con profundidad. Pero así como se analiza eso, se analiza todo. Se analiza desde el sábado, se analiza desde la autoridad del pastor, la autoridad que tiene esta persona de interpretar la Biblia. O sea, se va analizando desde lo más básico, las preguntas más banales, hasta las preguntas más complicadas. Y yo siento que eso es a lo que le tienen miedo, a perder su autoridad. Te comenté lo de mi tío, ¿no?
Medio me lo planteaste, pero repítelo. Cuando fui, ¿sí? Sí, repítelo. Cuando fui a mis vacaciones allá a una hora de Palenque, en una pequeña comunidad, se realizó una fiesta. En esa fiesta llegó un tío de 66 años, y oró por mí. Obviamente la oración pues lo recibí con agrado. Es algo de amor, pues todo lo que se exterioriza con amor, pues obviamente se va a recibir así, de esa manera, es lo que pienso. Pero entre terminar lo que es la oración, le pregunté si me podía preguntar algunas cosas, porque tenía dudas acerca de la Biblia, puesto que él también la está leyendo. Y me dijo, sí, te voy a comunicar con un padre de Comitán para que te guíe. No me quería dar su opinión o sus respuestas a mis cuestionamientos. Ya después, unas horas después, cuando no estaba haciendo nada, viene mi mamá y me dice, mira, Toti no está haciendo nada, hazle las preguntas. Y yo, ya aquí soy. Voy y se pone todo nervioso mi tía. Y hasta cierto punto tengo pena. O sea, es una persona mayor, pero tenía dudas. No quería revolver todo. Bueno, complicar todo. Pero tenía dudas y quería saber qué es lo que pensaba también. Porque lo que es este tío es como que... ¿Cómo se le dice al que es chalán del pastor? En la iglesia católica creo que es un diácono. No, la cuestión. No estaría seguro. Pero bueno, dejemos como ayudante al pastor. Sí, ayudante de santa. Pues obviamente debe tener como una criteria pues dogmática ya un poco más elevada, al menos en un sentido de cuestionamiento. Era lo que se esperaría, pues, ¿no? Sí. Y yo empecé con la mísera pregunta de ¿usted en qué cree? ¿En la teoría darwinista o en la teoría cristiana de Adán y Eva o el mono? Y me dijo, no, es que Adán y Eva así lo ponen en la Biblia y no sé qué tanta cosa. Yo, bueno, ya ni modo. Le voy a hacer una segunda pregunta ya para calmar esto. Me dije a mí mismo, ¿cómo es que el ser humano se reprodujo si los únicos que nacieron de Adán y Eva eran vatos? Y me dijo, no, yo le dije, ¿no es pecado lo que es el incesto? Y me dijo, no, es que la Biblia lo que es la primera pues no es incesto y no se considera como pecado. Y yo, chinga. Y fue al baño atrás cuando le hice la misma pregunta a la hermanita más pequeña, o sea, mi tía. Y le hago la misma pregunta, ¿no cree que es incesto lo que hizo Caín con su mamá? Pues cómo va a salir más gente. Y me dijo, es que hay una teoría preadamista. Y yo la había conocido, la teoría preadamista. Es que Caín se encuentra con más gente. O sea, hubo más gente antes de Adán y Eva. O sea, ¿cómo es posible que la hermanita más chiquita conozca esta teoría más que la persona mayor? Entonces me di cuenta que ya es una situación de edad. Ya es una situación de... un tanto más de cuestionamiento, también de edad, te digo, por los tiempos pues una persona se afilia más a lo que los demás creen más bien. Y pues diría que mi tía también está un tanto en ese rollo, pero por lo menos se cuestionó eso, o buscó eso. Okay. No sé. Pues abordando esa es que realmente siento que hay mucha perspectiva respecto a esos temas. Te digo, hay comunidades de cristianos que ya tienen esto muy cerrado, que no te van a escuchar aunque le vengas a hablar de teorías evolutivas, que teoría realmente es una palabra con mucho peso, porque para una teoría en la ciencia es ya un hecho básicamente comprobado, pero con el último pedacito de evidencia ya como para no decir que es una verdad irrefutable, ¿no? Sí. Vamos con lo mismo, les da miedo las preguntas. Pero sí, realmente, de manera personal, siento que estas cuestiones como lo que mencionas no es
no es pecado lo que es el incesto o este tipo de cosas, ¿no? Realmente Al la menos Biblia menciona, evolutivamente, ¿no? Fisiológicamente, ¿no? pues, a eso es a lo que iba, que es muy curioso que si vas al Antiguo Testamento y muchas de las cosas que son pecado, o que pues, son inmundas o son impuras, realmente si las piensas ahorita se te hace y dices wow, o sea, es algo muy interesante porque tener estas reglas que parecieran arbitrarias le salvó a los judíos de muchos problemas. Por ejemplo, en el incesto, que no hubieran personas con una gran cantidad, como digamos, síndrome de Down, ¿no? Que puede ser dado por el incesto, o problemas de salud. O sea, eran personas que, como tenían una gran variedad genética, nunca evitaron, siempre hasta dogmáticamente evitaron que hubiera estas uniones entre familias. Entonces no había este problema genético. Pero es que tampoco es algo nuevo, es algo viejo, desde la evolución. O sea, los humanos se reproducían con quien agarraban, pues. Sí, no, exacto. Porque no tenían ese hecho de moralidad de que su mamá o su hermana, ¿no? Pues era evolutiva, era de reproducción. Obviamente tenían esa idea de reproducirse para que la especie pues abundara, pues. Bueno, por eso te digo, ahí te la dejo nada más como eso, digamos. En la Biblia se menciona también cosas como de la menstruación de la mujer. Espera, lo que me estás diciendo es que soy creación del incesto. No, yo no dije nada. Bueno, pero a lo que iba era eso, que hay otras cosas, así como desde cómo van a interactuar con las mujeres que han tenido su periodo, ¿no? Que personas ahorita leen eso y se rasgan las vestiduras en la modernidad, ¿no? Por ser tan represivos y considerar impuro a la mujer por eso. Pero realmente por cuestiones de salubridad, si lo pensaras así, tiene un cierto sentido, porque el nivel de higiene, el nivel de medicina en este punto que tenemos nosotros no es el mismo al que ellos tenían acceso. Realmente es todo lo contrario. Y te vas dando cuenta que muchas de estas cosas que van como de impurezas, de pecado, van a un cierto sentido de sanidad, de salubridad y básicamente de preservación del ser humano en este caso, en sus óptimas condiciones. O sea, ¿Tú crees que la mujer sufre más que el hombre en este estado de religiosidad? Sí, yo creo que sí. Sí, yo también, demasiado. No voy a negar ese hecho. Realmente sí hay una poca equidad. También cierto, se le valora de cierta manera por los religiosos un tanto más al hombre que a la mujer. A lo cual obviamente yo no estoy de acuerdo. Realmente el hombre y la mujer valen exactamente lo mismo. Sí. Son capaces de lo mismo. Pero son tratados diferentes. Sí. Hasta cierto punto, vuelvo con lo de mi tía y mi tía, es como que una práctica que ya es muy antaña el pensamiento de mi tío, y el pensamiento de mi tía pues es más moderno. Creo que consiente más de lo que es las necesidades de la mujer que mi tío, pues que la mujer debe ir con pantalón o con una superfalda. Pues creo que son como que dos paradigmas muy diferentes, son dos generaciones muy diferentes, perdón. Pero bueno, ahí vamos ya con las instauraciones sociales, ¿no? De que te controlan cómo te debes de ver, cómo debes de hablar, todo este tipo de cosas. Y siempre me pareció algo curioso que a los hombres se les pidiera, vamos por ejemplo de los hombres, que se les pidiera tener como, no sé, irte como con camisa, con pantalón de vestir y el cabello bien corto. Sin lentes, sin aretes. Algo así. Pero vas y te preguntas ¿por qué tengo que ir así? No, porque a Dios le gusta que seas respetuoso, pulcro. Pero si vas vas históricamente cómo son las personas de la primera iglesia, o ponte, vas como iba Jesús. Los cristianos griegos, ¿no? Ponte, lo más probable de hecho, las representaciones pictóricas siempre tratan al hombre con pinche barba, con pelo bien largo. Exacto, y de hecho Jesús no se salva de eso. O sea, lo más probable es que Jesús sea una persona con pelo largo. Y si tú vas con pelo largo a la iglesia, te van a quedar viendo mal, te van a juzgar. Te van a quedar a pelo. Sí, básicamente. De hecho, o sea, ya son. Para ellos ya son los primeros. largo, siempre jodía a mi mamá con eso. No, es que yo quiero
salir, bueno, perseguir el camino de Jesús con mi cabello y bla, bla, bla. Ya. No, estás loco. Y yo, bueno. Pero sí, te van a juzgar por eso. Exacto. Es, No, me río porque también me pasaba lo mismo, o sea, sí, cuando ya tenía me el cabello de contaste. así, córtate De, el de- cabello, es así, no, pero me quiero parecer a Jesús, por eso no me corté el de- cabello. de hecho, me dio pena cuando fui a tu casa y no, pensé que me iban a correr. Digo, no me ha visto el agujero del arete. Mm, bueno, si lo ¿Sí lo hubiera has visto, visto? si te hubiera... No, no sé. Luego sí se da cuenta, pero no dice nada. Ok. Es que en mis tiempos era rebelde, bien mal portado. Yo era un taoísta satánico. Yo te digo, en todo caso esto va hacia lo que es eso del control, ¿no? El control de cómo vas a estar. No son todas las religiones, pero hay unas en las que controlan Sí. exactamente con quién te vas a hablar. Te decía que Ujú, hay una denominación específica que es la de la que te mandé el video. Y esta ujú. chava, ¿no? En el video menciona su testimonio en el que ella Sí. dice que podía interactuar con gente de otras ideas, podía ir a la escuela con ellos, pero ella Sí. nunca podía considerarlos como amigos. ¿Por qué? Porque fue condicionada desde el inicio a que ellos eran personas del mundo, así los llamaba ella. Chingón. O no sé si... Es que esta chava tiene varios videos con su testimonio, Ujú. pero en Ah, eso sí, mencionaba. el primer testimonio, bueno, la primera historia es de ella, es de otra persona. Ya no llegué al punto de ver completo el video, pero sí vi lo suficiente. El inicio del video era como una representación. Que Mm, era, imagínate a una chica que está casada y el esposo le controla todo, le controla sus amistades, le controla ujú. qué es lo que va a comer, le controla qué es lo que va a hacer en el día. O sea, es básicamente te habla de una relación muy abusiva, pero luego Muy te da el giro. tóxica, pero Sí, ya es como que ya no solo tu relación, sino también tu religión. exacto. Ok, mira, aquí nos dice Cassiel Clarkstone, deberían hablar sobre el satanismo. Uf, el satanismo. Uh, Amigo satánico, introdúcenos al satanismo. ah, pues, ¿qué quieres que hable? No sé, pinche Satanás, así. Bueno, ah, diría que el satanismo, muy contrario a la religiosidad, y creo que hay iglesias de luciferinas o Ajá. satanistas, no sé. Creo que inclusive su propia Biblia. Pero es como que todo lo contrario del ser humano, o sea, todo lo bueno que representa a Dios es todo lo malo lo que representa Sí, ¿no? Satanás. Pero llegué a un Realmente, pensamiento hace muy poco. Siempre el ser humano llega a echarle la culpa a las cosas. ajá. Siempre, por alguna extraña razón. Es como que nunca quiere asumir su culpa. Entonces, cada vez que nos pasa algo malo, cada vez que pasa, ocurre una tragedia, le echamos la culpa pues al diablo, a Satanás. Pero cada vez que ocurre una virtud, algo bueno, se lo atribuimos a Dios. Pero, ¿y si solo es una representación de nuestra dualidad? Volvemos con la dualidad. El ser humano es un ser dual, es un ser malo o bueno, depende a qué ojos lo juzgue, pues. pues muy Entonces, radical. sí, El ser humano es malo. sí, prácticamente. El ser humano es malo, vive de la violencia, vive de, del odio. Sí. Inclusive el hecho de la concepción es bruta, es muy ¿cómo decirlo? Muy rico, iba a decir. Muy muy, muy grotesca. El hecho de la concepción también. Cuando una mujer da a luz es un puto trauma tanto para la mujer como para el niño. Es un tanto curioso cómo le atribuimos el mal y lo bueno a ciertos factores, porque no solo es en la religión cristiana, hay muchas religiones que ponen a los demonios, en Japón los shinigamis. Bueno, creo que los shinigamis son como dioses de la muerte, pero no del mal. Son como Sí. que Son los más... Oni, Bueno, ¿no? pero por el hecho de ya estar involucrados con la muerte, ya te sugestionas a pensar que son malos. O sea, Ujú. realmente
la muerte hasta cierto punto es una parte del ciclo de la vida, que podrías hasta argumentar que es necesario, un bien necesario, o un mal necesario en este caso. Pero se atribuye como algo malo. Literalmente algo malo, algo tenebroso, algo oscuro. Que hasta las mismas palabras, siempre vi también este concepto sobre el bien y el mal como, bueno, yéndome al Axis Mundi. El Axis Mundi es esta trinidad, es cielo, tierra e infierno. Siempre, en todas las religiones, por alguna extraña razón, siempre existe este concepto del Axis Mundi. Existen, creo que con los vikingos, con el árbol de la vida, si no estoy mal, con Valhalla. No puedo poner ejemplos porque ya ni me acuerdo. Pero sí, hay muchas representaciones de diferentes tribus y religiones que ponen el Axis Mundi al bien y al mal. Realmente sí, al cielo hay varios. Y al infierno, y curiosamente a la tierra. Por ejemplo, hay para mencionar algunos, los babilonios tenían esta idea también de un inframundo, en donde iban como todas las almas, literalmente todas las almas que perecían. Tienes a los griegos, donde decían que si te morías tenías que pasar, tenías que darle una moneda a un cierto ser, monstruo griego, mitológico, Cariate, al cual le tienes que pagar para poder transportarte y poder cruzar. Y ya es básicamente un reino aparte, así como existía la parte terrenal, existía el área que era el mar, y tenían el inframundo como simplemente otra área física independiente, donde llevas a habitar como muerto. Hay algo curioso con esto del tema del satanismo, y es el primero que se rebeló contra Dios, el primero que lo cuestionó, que es Lucifer. Entonces, hablando e indagando todo sobre lo que es la cuestión de las dogmas, ¿no se nos hace un tanto como un eco lo que hizo Lucifer con Dios? ¿Rebelarse o cuestionarse en este caso? De hecho, es un argumento que he escuchado bastante, que es esa idea de por qué es malo tener dudas, de por qué es malo cuestionarte, porque Satanás es la persona que primeramente viene y se cuestiona la autoridad de Dios, pero realmente estamos interpretando algo ahí, porque la Biblia no dice exactamente que ese es su pecado. Lo que sí dice más explícitamente que era su pecado era algo en cuestión del orgullo, que era esta idea de que él puede llegar a ser igual a Dios. No tanto, realmente no era ni siquiera ser más que Dios, sino ser igual, ser idéntico, estar en la misma posición, donde ya pierde toda idea de humildad, toda idea de un bien, sino ya empieza como una idea de egoísmo, de pensar en su beneficio propio. Y yo creo que lo que es el cuestionamiento no es eso exactamente. Igual puedes ver es un como sistema de odio, sino un sistema y realmente hasta el mismo Jesús, como en forma de ejemplo, va y llega con los judíos y les pregunta, pide que ellos recuerden ciertos textos que él ya asumía que conocían, y les dice que se cuestionen. Cuando va y habla con los hombres, los fariseos, que son la élite del conocimiento bíblico de los judíos, va y le pide que se cuestionen y no tengan dudas y sigan ese impulso. Yo por ese lado diría que no es una la idea de preguntarse y la idea de tener una duda no es algo malo per se. Tal vez sería malo si lo que quieres hacer es utilizar esto como herramienta para ponerte a ti mismo en cierta categoría, ¿no? En cierta posición social, en cierta posición en la que todos te vean hacia arriba y tú te sientas como un fanfarrón prácticamente. No sé, un fanfarrón. Bueno, es que no es una teoría, es un pensamiento. Para el ser humano hay tres virtudes que se deben complementar. Es el alma, el intelecto y el cuerpo. Si uno no está bien físicamente, hablamos del cuerpo, uno se discapacita, pierde inclusive su fase cognitiva y su fase espiritual, si uno no está bien de su cuerpo. Si uno solo va con su espíritu y
da más bien con su espíritu, solo se vuelve un ignorante, alguien que no se cuestiona nada. Si alguien va solo con su intelecto, se vuelve un fanfarrón. El ser humano tiene que tener estas tres virtudes para ser un buen ser humano, alguien que se potencie, por decirlo así. ¿No estás de acuerdo? De hecho, sí estaría de acuerdo. Y lo ejemplificaría con aquellos pastores que te digo, ellos piensan, o aquellos puras líderes religiosos Chale. que piensan tener la razón. Sí, me golpeé. ¿Estás bien? La emoción. Pero te digo, lo ejemplificaría con ellos. Porque pues ellos básicamente se mantienen con esa idea, se cierran a cualquier argumento. No van con el corazón abierto, digamos, hacia cualquier argumento de tanto un no Con su creyente. corazón, con su mente. Lo digo más poéticamente como corazón, pero es esta integridad de un académico que cuando vas con, digamos, tienes tu teoría científica, ¿no? Vas, pero con integridad vas y escuchas aquellos como argumentos que refutan toda tu teoría. Y si ves que tienen razón, no por orgullo, lo vas a rechazar y vas a decir, no, esto no es, esto está mal. No por orgullo vienes y lo demonizas, no, esto es el diablo, esto es la maldad, esto es... O sea, lo denigras, aplicas una falacia de la que te guste, del ad hominem, del ad populum, en el que tú dices, no, esta persona, porque lo dijo esta persona, esto está mal. Y realmente es un recurso muy común entre aquellos religiosos que ostentan cierta autoridad. Y utilizan todos estos recursos para mantenerse con cierta autoridad ante su público, ante su gente. Se mantienen ahí. Es como un medio de estatus, sí. Recuerdo esta película de Scorsese, la segunda que mencioné, que se llama Silencio, donde está Andrew Garfield. La película trata de dos monjes cristianos que van en busca de su maestro. Estamos hablando del siglo XVI, no, XVII, perdón, 1600 y tanto, 1640 y tanto, donde Japón empieza la erradicación del cristianismo en su isla, y es la persecución de cristianos. Cuando estos dos personajes van a la isla, los reciben un grupito de cristianos, pero obviamente los rumores se van esparciendo, y los japoneses van en busca de estos cristianos, padres, mejor dicho. Hacen su desmadre, van al pueblo, lo arrasan y se separan los cristianos, los padres. Lo capturan a Andrew Garfield, que es el padre, por culpa de un cristiano que hace como que el eco de Judas. Y empieza... porque lo vende, o sea, lo delata. Ok. Es un traidor en este caso. Sí. Y ese traidor siempre va a la celda a pedir ¿cómo decirlo? Que le escuchen, que lo limpien de sus pecados. Va como 2 o 3 veces. La última por algo, ya no tanto por desesperación. Pero la cosa que... me mandaron mensaje. La cosa que él estando ahí mira a los cristianos, a los católicos, no sé si eran cristianos o católicos realmente. Según yo eran católicos, eran cristianos. Bueno, la cosa que empieza los japoneses, y los japoneses siendo una raza muy dura en esos tiempos, o sea, ahorita no son todos kawaiis y muy alegres, hasta que a causa de 2 bombas atómicas se volvieron así. Antes el pueblo japonés pues se arrasaba con todo, era muy bélico. Entonces empezaba a ver el sacerdote el padre, como torturaban a sus creyentes, como estas personas iban y le preferían fe. Y Andrew Garfield siempre se postraba, lloraba. ¿Y qué es lo que escuchaba? Silencio. No escuchaba la voz de Dios. No escuchaba otra cosa más que los lamentos de los torturados, que eran por esa fe que tenían, pues,
por esa fe que Andrew o el sacerdote fue a profesar. Y le presentan al primer sacerdote, al primero que fue a buscar, y se da cuenta que es un sacerdote budista. Lo torturaron tanto al punto de que él decayó su fe y se volvió al budismo, se volvió japonés. Y le recomiendo que haga lo mismo, que no haga tonterías en nombre de algo que no existe, porque se lo recalca. ¿Qué es lo que escuchaste? Es nada, no has escuchado nada. Y la joya de toda esta película son las conversaciones, eso sí, así que la tendrán que ver. Sí, es ¿Cómo acaba la película? Aquí sí, ya ha habido 2 recomendaciones. ¿Cómo acaba? Pues sacerdote decayendo su fe, volviéndose budista. Pero el Judas que tenemos le dice a Andrew: Padre, me quiero confesar. Y entonces tiene como que este soliloquio que tiene en su cabeza, esta vocecita que platica entre sí, como que un sustituto de Dios. Entonces, ¿nunca te apartaste?, se pregunta a sí mismo. No, se responde. Y entonces lo confiesa. Y muere con una ceremonia budista, no cristiana, porque los japoneses pues lo tenían como que bien vigilado. No lo enterraron, sino lo cremaron. Pero su esposa le puso una cruz en la mano. O sea, fue tanto ya no el miedo, porque tanto se tenía miedo, pero pudo más su fe, pudo más su esperanza que todo eso, pues, que toda la tortura que vivió. Se me hizo interesante. Vuelvo a hablar con el mismo tema. Japón es un pueblo budista, o era un pueblo budista, y que tú vayas con otra religión, con otro dogma, era peligro para él. Era peligro tanto religioso como político. Por eso es que no lo permitían. Los japoneses tenían muy en claro que los japoneses pues solo tenían que profesar la idea budista, porque eso los unía. Y si viene un germen muy exterior a ellos, eso era un veneno. Se me hace curioso porque estamos hablando también con este mismo tema del cuestionamiento. Andrew lo que hizo fue cuestionarlos a ellos y eso no les gustó, los impacientó. Y más que buscar la manera de matarlo rápido, lo torturaron. Creo que esa es la respuesta automática a cualquier institución religiosa. Tal vez no solo religiosa, cualquier institución que ostente una verdad o diga tener cierta verdad. El momento que tú la cuestionas, tú ya eres el enemigo, tú ya eres el peligro. Así como cuando tú vas como un ateo y te cuestionas sinceramente con un creyente, sea cual sea, esta persona te va a ver, va a sentir como que eres un enemigo, que lo estás atacando, que lo estás violentando. ¿Por qué? Porque perturba su fe. Y lo más probable es que la perturbes porque su fe no está fundamentada en algo lógico, en algo que pueda ser entendido y explicado. Está fundamentado simplemente en el aire. Y en el aire porque es una fe ciega, es una fe completamente irracional, una fe completamente vacía, que solo está llena de personas que han venido repitiendo lo mismo. Y como dice la frase, cuando repites una mentira 1000 veces se vuelve una verdad. De eso está fundamentada muchas veces la fe. Y yo creo que ese es el problema fundamental. Entonces lo que es la religión es creación de Dios o es creación del ser humano. A mi parecer la religión existe solo por el miedo de la esperanza, inclusive por el miedo. Por eso es que el ser humano crea sus propias religiones. Hay una localidad en México, no me acuerdo cómo, donde vienen los españoles y estos indígenas ponen a un dios que es una piedra, siempre le alaban la piedra, y ahí se quedó como el dios. Sigue siendo una piedra que alaban mucho. Entonces ya llegó al grado de que un objeto inanimado, o sea, en este caso un objeto que sería la piedra, se vuelve un dios. Ya no tiene forma, sino que es un dios.
y recaigo lo mismo. Entonces, es la religión un objeto, una creación del ser humano, una creación de lo divino, pues. Abordando ambas ideas, bien podría ser una creación humana. Entre los griegos había ciertas personas que decían que era el humano simplemente representándose a sí mismo. Lo ponía como, por ejemplo, los dioses griegos, que tenían tanto parecido a los seres humanos, no solamente en que eran dioses antropomórficos, sino que eran dioses que se enojaban, que tenían ira, que tenían ciertas aventuras lujuriosas, que iban y destruían a placer. Estaban tan cargados de estos defectos humanos que hasta parecían personas. Son personajes de cierta manera. Inclusive el dios judeo-cristiano está representado como un dios barbón, ¿no? O sea, un señor alto, grande. O así se representa pictóricamente. Pictóricamente, sí. Artísticamente también. Pero es que también es una cuestión de carácter. Es que también lo pone como en la Biblia. Dios hizo al ser humano a su apariencia. Su imagen y semejanza. A mi parecer está muy romantizado eso. A mi parecer es su esencia, no su carne, lo que está representado en el ser humano. Te digo, eso quedaría un poquito en la parte que es la interpretación, en la hermenéutica, pero sí lo puedes tomar desde esa manera. Hay unos que lo toman a que es un ser tripartito, en el que así como Dios está dividido en una trinidad, así el hombre está dividido en cuerpo, alma y espíritu. O sea, puede ser desde una interpretación desde ese punto hasta otro tipo de interpretación más romántico, más aquí a lo poético. Te digo, todo estaba muy... Bueno, anteriormente todo se difundía a través de estos argumentos que no estaban bien planteados directamente, sino que era como poético, pues. Se me va la palabra, pero sí, es muy poético. Muchas personas pueden tomarlo de esta manera, la manera poética, y está bien, o sea, es pues una idea. Para unas personas, los textos bíblicos, el Corán o cualquier otro texto religioso, los relatos griegos, que me da mucha risa porque las historias griegas son muy grandes. Está el meme de... No, pues la historia mítica griega, y es un gran libro, ¿no? Y la historia mítica griega sin Zeus, y ya es unas cuantas páginas. Sin los amoríos de Zeus. Maldito Zeus, tuvo aventuras por donde quiera. Pero ahí justamente respecto a ese carácter humano del hombre en ese tiempo, que es lujurioso, que no puede ser leal, del deseo, que va y busca poder, va y busca estar presente ahí en lo que puede, ¿no? De hecho, esta corriente griega decía que si los animales también pudieran hacer sus propios dioses, si los pudieran manufacturar y describir y hablar de ellos, el perro tendría un dios perro, el burro tendría un dios burro, el ciervo tendría un dios con cuernos, literal, igual al ciervo. Entonces así. Pero no son los tótems. ¿Mande? ¿No son los tótems de los apaches? Los tótems y los apaches sería como una ejemplificación, pero ya sería el ser humano que ve esos seres, más que los tótems son de una religión más yendo hacia lo que es como más espiritualista y naturalista, ¿no? ¿Y cómo sabemos que los animales no tienen dioses? No me fumé nada, por cierto. De eso tengo mis dudas, pero... No, pero tendrían que tener ciertos comportamientos de la inyección. Los animales. Sí, me imagino que es ya el efecto de la vacuna que te está dando. Que aquí no, pues ya está bien jodido. Sí. Me vacunaron contra el COVID, así que a duras penas estoy acá. Más bien ya estoy medio recuperado, así que ahí la vamos dando. Espero estar Estamos recuperando con el podcast. Es nuestra medicina. Alguien que ya está medio desanimado, pues. Y aparte, ya entrando otro poquito de algo más. No sé. ¿Quieres ir cerrando? Vamos cerrando. ¿Un último cuestionamiento o ya
literal. Tus últimas observaciones, si quieres, tu conclusión y ya vamos cerrando de manera relajada. Ok. Pues bueno, con el pensamiento que tenía del ser humano que se divide entre su dualidad. ¿No han visto el video de la dualidad? Es el primer video que subimos. Está la representación de Avexas. Avexas representa al ser humano, a mi manera de pensar, porque es un dios griego, ya muy perdido, que representa estas dos cosas, lo bueno y lo malo. Para Avexas es natural que el ser tenga estas dos cosas. Y de alguna manera, muy, no sé, muy natural, creo que es cierto. Es como que a ojos de quién estamos haciendo mal y a ojos de quién estamos haciendo bien. Tenemos a los caníbales que comen a sus gentes. Para ellos está muy bien, pero para nosotros está mal. Si ellos vienen a la ciudad, a nuestra ciudad, van a ver cosas muy incorrectas para ellos. Entonces está como esa dualidad que tiene el ser humano, o ese espacio de margen, cuando algo está bueno y cuando algo está malo, y siempre lo atribuimos a algo divino, a algo diabólico. Ok, me parece interesante lo que mencionas, pero bueno, ya de mi parte, como resumiendo de todo lo que platiquemos, recalco y vuelvo otra vez a esta idea de una fe con cuestionamiento, una fe con crítica, y ahí pongo mi argumento, que es que ¿qué quisiera más Dios? Independientemente de qué Dios crean ustedes, si creen en Alá, si creen en Krishna, si creen en Jehová, a cualquier Dios, que este tiempo es muy limitado como para mencionar todos los dioses que pueden haber existido. Es el Tao. Ajá, pero pensando ahí en un Dios que es inteligente, una divinidad inteligente, ¿qué preferiría a esta divinidad? ¿Que tú le creas ciegamente, así en el absurdo? ¿O que tú vayas, le preguntes, lo entiendas a detalle, a profundidad, desde entender las intenciones, y que en base de eso tú creas en él? Esa es como la pregunta con la que para empezar, reflexionando. ¿Dios tiene moral? Hay una gran... De hecho, ahí Sócrates tiene una historia, un libro ahí entre los textos de Platón, en el que menciona de Dios es justo porque él estipula la justicia, o la justicia es algo fuera de Dios. Sí. Y mientras, bueno, ahí se los recomiendo que lo busquen. Vamos a ir checando también a detalle cuál de todos los textos de Platón era, pero van abordando realmente esta pregunta, en el que si Dios es bueno porque lo bueno está fuera de él, entonces como tal Dios per se no es bueno, y la bondad como tal no hay nada que lo defina, quedaría como algo, un concepto en el aire. Pero si Dios define lo bueno, entonces lo bueno es algo muy arbitrario, es algo que alguien más decide. Esto es como explorando el tema y sus problemáticas, pero pues la respuesta va a depender a quién le preguntes y a qué es lo que quiera sacrificar. Si quiere sacrificar como tal la pureza de esta palabra de lo bueno, lo justo, porque Dios lo estipule, o si quiere limitar a Dios para poner un concepto de justicia sobre Dios. Ya me quiero ver cuando hablemos sobre Dios. ¿Qué es Dios? Vamos a oír el tema otra vez para todos lados. Pero está bien. ¿Recomendaciones que quieras dar sobre el tema? Sobre el tema. O sea, música, literatura, películas. Ok, déjame pensar. ¿Tienes alguna? Documentales incluso. Sí, que son las dos que dije. Es la última tentación de Cristo, que es una película del 88 por Martin Scorsese, y también por el mismo autor está Silencio, que es protagonizado por Andrew Garfield como el gato ese, que es del 2016.
Música. Escuchen a Tool. Sí, voy a recomendar a Tool. Si van mucho a lo divino o mucho a la crítica divina, ellos hablan mucho de ello. Está la canción de Good de John Lennon. De hecho, muchas canciones, ahora que lo pienso, y que no se me vienen a la cabeza, hablan sobre Dios. En literatura está William Faulkner, está... ¿Cómo se llama este libro? Tendría que ir a mi biblioteca, pero creo que no me da ganas. Voy a hacer ruido. La mayoría de literatura de Faulkner está relacionada mucho con la Biblia. ¿En qué sentido? Con el eterno retorno. El eterno retorno habla de que las cosas se van a repetir una y otra vez. El concepto lo saca de la Biblia. Y muchos de estos relatos fuesen como si fuesen relatos perdidos, a manera de, bueno, en palabras de un traductor, como si fueran textos perdidos del Génesis. Personajes que hayan hablado en contra de Dios, está John Lennon, obviamente, cuando digo que los Beatles eran más famosos que Jesús. Y no se me viene otra cosa a la mente, tal vez ahorita que diga estas recomendaciones. Ok, bueno, y como agregando mi granito de arena, pues si fuese a recomendar algunos libros, aquí de lo que mencionamos que era apologética, es Un caso para Cristo. Habría otro texto que también se llama Evidencia que exige un veredicto. Este libro es un caso básicamente legal hacia todos estos temas de Dios, a todos estos temas de la Biblia, porque él debes de considerar la Biblia como un texto fiable. O sea, toma estas preguntas así crudas y difíciles y se las pone y las aborda en este libro. Y por último, pues estarían ahí tal vez alguno que otro libro de Narnia si quieren como explorar esta medida. Recomienda mejor a Tolkien, creo que es un poco más... Bueno, realmente estarían ahí como todos los libros de C.S. Lewis o Tolkien, que son dos autores literarios que no van tanto hacia lo religioso, pero siempre tienen símbolos religiosos en sus obras. C.S. Lewis le robó el concepto a Tolkien, eso es claro. Es que lo que tiene C.S. Lewis toma muchos conceptos religiosos y lo plasma casi literal en sus textos, en las crónicas de Narnia. Es curioso porque eran amigos, nunca le reclamó nada a nadie. No sé. Si él no reclamó de hecho, nada el a concepto nadie, de león pues, es de Tolkien, si no estoy mal. El concepto de león es de la Biblia. No, o sea, el león de Judá. Como si fuera la idea, pues. Porque ese vato sí da un chingo de ideas. Es como que este güey dijo, con permiso, voy a agarrar tus ideas y las voy a plasmar en un texto. Y se fue con no subestimes a Luis. Es un mal... bueno, no lo he leído tampoco. Te digo, los dos se inspiran en la Biblia. Todos los símbolos que están ahí son de la Biblia. No vienen de otro lado. Y ahí sacas de tus preferencias, ¿no? Sí, pinche es que Tolkien es la mamada. O sea, escribe de todo, hasta de cómo está detallada la silla y de dónde salió la astilla y el pinche árbol y cómo creció. Pero es un buen literario, un buen escritor. Sí. Un libro que recomiendo y lo bueno que se me pasó ahorita por la mente es Siddhartha de Hermann Hesse. Habla mucho sobre este tema, sobre cómo el ser humano va buscando su círculo, su ser interior, por decirlo así, en ciertos dogmas y va escalando va buscando desde el budismo, porque incluso se encuentra con Buda, se encuentra con otros personajes, incluso le da su ser a una mujer. Al final se queda con el agua. Tienen que leer el libro para que entiendan qué es lo que digo con el agua. Ok. Pues bueno, ya tenemos ahí nuestras recomendaciones del mes. Yo creo que ya hay que ir cerrando. ¿Alguna última cosa que quieras decir? ¿Algo? ¿No? Pues que se la laven, que se bañen. No, cuídense todos. Fue un gusto que nos hayan escuchado, obviamente.
tengan una muy bonita noche, por supuesto. Les mandamos todo el amor del mundo, como siempre se debe de hacer, y espero que ustedes lo reciban con agrado como la información que les acabamos de dar. Del mismo modo, yo agradezco que se hayan dado la vuelta por acá. Aunque tuvimos ahí nuestros problemas técnicos, esperemos que la próxima transmisión no tengamos las mismas dificultades, aprendamos de estos errores. Muchas gracias por su paciencia, de que habíamos dicho tal link para el video que pues, se cambió el último momento, pero les agradecemos bastante el tiempo que pasaron aquí con nosotros. Esto es para ustedes. Una última cosita. Esta cosa se sigue repitiendo una y otra vez. Si quieren que hablemos de un tema, como por ejemplo el satanismo, que no profundicemos muy bien en esto, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Ok. Sí, el tema que ustedes gusten. Aquí nos desenvolvemos, aquí mencionamos y traemos de todos recursos, desde filosofía, desde literatura, desde el cine, desde televisión. Sí, vamos a traer de todo un poquito para ir ilustrando esta plática. Esta plática es una plática profunda, pero de cuates, así tranquila, para que todo el mundo la llegue a entender. Aunque no nos patrocinen, pero de cuates. Por si algún día nos patrocinan, busquen ahí, patrocinen para nosotros, para el apoyo aquí a Canuto y HBO ya hablamos como aquí, así que... Va pues. Entonces, recalco, muchísimas gracias. Gracias por su paciencia, por estar aquí y pues no sé si quieres recomendar el canal de tu cuate. Claro, aquí tengo un amigo que hace streams de videojuegos también, por si quieren llegar y apoyarlo. Se llama Gerard Plays, ahí lo pueden buscar, pero hace el stream desde Facebook. Aunque aquí nos banee YouTube, pero lo vamos a decir con huevos. Vayan a Facebook. Está desmonetizados, baneados. ¿Qué nos hace falta? Otra cosita más. Estamos hablando de religión. ¿Qué otro tema va a llamar la atención con el primer podcast? Ya nos llevamos todo el audio. Sí, pero pues ahí si algún día tienen alguna recomendación, déjenla en el chat. Lo vamos a ir considerando, lo vamos a ir programando para los próximos capítulos. Pero es básicamente esto lo que queremos, lo que hicimos hoy, ir platicando respecto a un tema y ver hacia dónde nos lleva. Espero lo hayan disfrutado. Les repito, esto es para ustedes, para que lo disfruten, para que se sientan ahí en la noche del sábado. No quiero hacer nada, voy a escuchar estos cuates. Estos güeyes de a ver qué fumaron hoy, a ver qué cosa rara nos dicen. Pero bueno, pues pasen muy buenas noches. Buenas noches. Pasen buena noche. Les habla Soseki y Canuto. Hasta la próxima. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no